Todos lo hemos visto, jugadores que intentan disparar y moverse como locos son un blanco fácil para el rival. Salen del cover, les pegan un tiro al instante y le echan la culpa a la mala suerte, cuando el error básicamente fue de ellos. La mayoría nunca logra sincronizar la puntería con el movimiento. Los pros combinamos nuestros strikes para ganar limpiamente nuestros duelos. Esa es la diferencia de un jugador normal y un profesional. Si quieren tener una mecánica de primer nivel, estos pasos son obligatorios. En este video les voy a mostrar cómo es mi rutina y cómo conseguir mi primera baja como duelista. ¿Qué pasa, cabros? Soy Kenny de Envy y hoy haciendo Zowie Esport Academy, donde todas las semanas les traemos contenido nuevo. En este episodio les voy a mostrar cómo convertirse en una máquina de ver la primera baja. Como duelista de entrada profesional, ¿qué rutina haces para mantenerte al máximo nivel todos los días? Muchos creen que entrar al campo de tiro es solo dispararle a unos bots, pero como duelista de entrada, tu calentamiento tiene que ir acorde al rol. Hoy les voy a mostrar cómo caliento antes de cada partida y el ajuste de movimientos para controlar el spray. Bueno, yo lo que hago para practicar en el campo de tiro, empiezo a dispararle a los bots. También lo que puedo hacer es hacerle el movimiento con la neón y tratar de disparar con los slides. Que obviamente eso también es una práctica que te va a hacer mejorar mucho más. También lo que trato de practicar mucho cuando estoy acá en la zona de bots es practicar mi spray. Que trato de siempre ir haciendo el spray y mover mi mouse hacia abajo. Porque así es como se controla un poco más el spray de Phantom. Así que eso es lo que trato de hacer lo más aquí en el entrenamiento. También trato de practicar mucho el Counter Strafe. Cada vez que disparo trato de moverme mucho. Trato de hacer siempre Counter Strafe. Y bueno, esas son mis rutinas, lo que hago yo antes de entrar a una partida. ¿Cómo combinas tu nivel de peleas con movimiento al nivel profesional? Como duelista de entrada siempre me toca pelear en duelos caóticos y de cerca. En estas situaciones el movimiento lo es todo. Hoy les voy a mostrar cómo hago mi strafe, mi movimiento cuando disparo para ganar cada pelea. Bueno, yo cuando me meto al range trato de siempre hacer counter strafe cada vez que disparo. Cada vez que disparo 2 balas, me trato de mover para que se haga mucho más difícil el rival que me intente tradear. Siempre trato de hacer eso lo más posible, porque si es que estás muy estático, obviamente la posibilidad de que te pongan en un headshot es muy fácil. Y nada, siempre trato de tener todas mis peleas moviéndome y disparando por lo menos 2 balas siempre. Y bueno, ahora les voy a explicar qué es lo que hago yo cuando veo que un rival está expuesto y trato de hacerle un Wising. Siempre trato de hacer mi strafe, que con este es que me manejo, siempre haciendo este strafe, que es lo mejor según yo. Y después cuando lo veo y tengo la información exacta dónde está, trato de piquearle un wide swing con el slide y trato de hacerle eso. Y una forma agresiva de hacerle un pick a un jugador que está expuesto, yo siempre le recomiendo full abrirse hacia el sector contrario de que la otra persona está apuntando. Como duelista de entrada, ¿cómo encuentras el momento perfecto en defensa para encontrar la primera baja? Jugar duelista en defensa no es quedarse esperando al rival. Tienes que buscar espacio y encontrar la primera baja. Hoy les vamos a mostrar una defensa agresiva y cómo encontrar su primera baja. Bueno, hoy día les voy a mostrar cómo hacer un piqueo agresivo en defensa para encontrar la primera baja. Este es en el side de A. Lo primero que haría yo es acá correr y trataría de siempre piquear con ese slide. Si encuentro la baja, trataría de hacerme para atrás con la pared. Eso es lo que haría por el lado de larga. Eso es lo que les recomiendo. Y después hacer un strafe, para seguir manteniendo la info. Bueno, eso es lo que haría con el sector de A. Ahora piquearía corta. Lo que haría es acá en corta, es hacer strafe. Veo a una persona, trato de stunear ahí y trato de piquear con el slide. Hago lo mismo, me tiro para atrás y trato de hacer strafe. Bueno, eso es todo por el sector de A. Creo que no hay otros diferentes picks y todos. Ahora les voy a mostrar qué es lo que haría yo en el sector de B. En el sector de B no haría algo tan agresivo, sino que haría algo mucho más pasivo. Trataría de hacer strafe. Si veo a una persona cerca, trataría de buscar la baja con el dash y me tiro para atrás, lo mismo. Después seguiría haciendo lo mismo. Haciendo strafe para mantener la info agresiva.
pero también estar cerca del trade. And it might get even tougher. This is a judge, people. This is a judge! And it has been passed flawless in about 5 seconds there. Right now, it looks like their duelists want to fight up into mid. That's a fast lane and a Hunter's Fury. They are full on sending it. And the backup is there too. Beautiful work from Envy. Every round just coming down to these mid fights, silly shenanigans, ridiculousness. And Oxy down to 19 HP. It is only a matter of time before he's out of the equation. Bueno, ahora les voy a mostrar qué es lo que haría yo en mi sector de C con la Neón. Yo lo que haría con la Neón sería hacer straight de cerca, muchos straight de cerca, y ya cuando veo la información de alguien que hizo paso o está muy cerca mío, trataría de stunear. Siempre trato de buscar la ventaja en el stun y tiro el slide, y después para devolverme tiro la pared. Eso es lo que haría yo en los 3 sectores que le acabo de mostrar. Si siempre juegas los mismos ángulos en defensa, se lo estás dejando muy fácil al rival. Con Jett tu posicionamiento tiene que ser extremadamente dinámico. Hoy en Ascent les voy a mostrar las mejores líneas con Operator y defensivas y dinámicas con Jett. Bueno, hoy día les voy a mostrar cómo posicionarse con Jett Operator en el sector de A. Yo lo que haría básicamente, primero le pediría un smoke one way a mi compañero, que debería ir ahí. Trato de piquear aquí el primer ángulo, irme al sector de vinos, tratar de holdear este ángulo, y si es que no hay nada y ya queda poco tiempo, lo que trataría es tirarme hacia atrás y ver si es que mi compañero está jugando de árbol, y trato de agarrar este píxel, o si no, agarrar este píxel. También una forma menos agresiva, que es lo que haría yo, es que jugaría acá en el sector de A inmediatamente, jugaría mirando acá y piqueando off timing hacia el sector de main. Eso es lo que haría yo, con una forma mucho más pasiva, pero muy buena porque se puede matar con el timing. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo defender en el sector de A-Short. Les voy a mostrar lo que haría yo básicamente. Es agarrar este ángulo si quiero jugar defensivamente, que es un ángulo muy bueno para pillar desprevenido al rival. Lo que haría es holdear este ángulo, y después cada vez que haga un disparo trato de tirar el dash. No sé, estoy acá posicionado en este ángulo, tiro un dash y me tiro hacia atrás. Eso es lo que haría yo aquí básicamente en un ángulo demasiado defensivo. También lo que les recomiendo es tirar el smoke aquí, que es como one way. Cada vez que uno haga el disparo, trato de tirarlo en one way para que no te tradeen, porque es un sector muy tradeable. Y ya si quieren hacer un pick más agresivo al principio de la ronda, tienen que comunicar: voy a hacer un piqueo agresivo en baranda, y hago esto. Me quedo holdeando, y si quiero piquear más agresivo aún a top mid, hago esto y me tiro hacia atrás. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo piquear en bottom mid. Yo lo que haría básicamente, trataría de siempre partir la ronda holdeando al de top mid, que hay mucha gente hace el jump strafe ahí. Lo que haría es holdearla ahí. Si es que no veo nada, trataría de ir bajando con el dash, obviamente, e ir piqueando estos ángulos, pero no hay nada más. Más defensivamente les recomendaría jugar en pizza, que es lo mismo el concepto desde la piquear off timing. Escuchan el drone, tratan de activar el dash y hacen esto, y se tratan de tirar el market. Ahora les voy a mostrar cómo jugar en el sector de B. En el sector de B básicamente yo piquearía obviamente off timing. Siempre me gusta jugar en ángulos más escondidos básicamente, y después piquear a timing. Ese es mi estilo de juego. Obviamente si quiero jugar defensivamente me quedo toda la ronda aquí. Si entiendo que los otros están haciendo ruido en otra parte del sector de mapa, yo lo que haría básicamente es ir piqueando agresivamente y hacer este pick, y ahí le brindas la info a tus jugadores, que tienes todo el B controlado por tu parte. Gracias por acompañarnos en Zowie Esports Academy. Espero que estos consejos les hayan servido. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse. Déjenlo en los comentarios qué otros temas les gustaría aprender, y en el próximo video lo haremos. Esfuérzate para la perfección.